Hay muchas historias que pasan desapercibidas hasta acumular polvo. Misterios sin resolver que han sido olvidados adrede por miedo a descubrir las verdades que ocultan. Algunas de estas historias se han camuflado en la rutina hasta fundirse con la normalidad. Otras son secretos bien guardados. Están ahí, esperando el momento en que alguien empiece a indagar o simplemente se tropiece con ellas. Miles de historias a encontrar en cualquier rincón oculto. Capítulo 1. El pantano. Verano de 1967. Todo había empezado a torcerse al llegar al aeropuerto. El estilo colorido de los 4 hippies no había casado bien con el personal de seguridad. A las 2 parejas de California les parecía que todo era demasiado gris. A los agentes les faltó poco para meterles en el cuartelillo. Con las barbas descuidadas de los chicos y la ropa indecente de las chicas, fue solo gracias a una llamada oportuna del manager desde el otro lado del charco que los 4 jóvenes pudieron subir a tiempo al autocar que les sacaría de Madrid. Se sentaron en la parte de atrás para poder sacar sus guitarras cómodamente y pasar el viaje como solían hacerlo cuando iban de gira, cantando y fumando. Si al conductor le molestó aquello, no hizo ningún esfuerzo por mostrarlo. Jean fue la primera en encender un cigarrillo. Ella habría preferido quedarse en San Francisco ahora que empezaba a ganar algo más de fama, pero los demás habían insistido en hacer el viaje. No tenía sentido intentar discutir con ellos. Una vez que Dave y Chester habían decidido algo, era imposible hacerles cambiar de opinión. Y Nina siempre haría lo que Dave dijera. Jean afinó su guitarra y colocó el cigarrillo entre las clavijas. El viaje a la costa iba a ser largo. El autocar no se detuvo hasta entrada la noche. El conductor aparcó en un parking de tierra al lado de un pequeño hotel de carretera y abrió las puertas del vehículo. Jean contempló el paisaje decepcionada. Dave les había prometido que sus vacaciones en España serían coloridas, un viaje de relax bajo el sol mediterráneo con largos paseos por la playa e incluso alguna visita a Ibiza. No tenía claro dónde estaban ahora mismo, pero una cosa era segura: estaban lejos del mar. Estaban rodeados de montañas que se fundían con el cielo negro de la noche, y al fondo del valle había un enorme pantano desde el que llegaba un olor a fango y descomposición. Las luces de un par de pueblos pequeños se filtraban entre la bruma al pie de las montañas. Por un momento, a Jean le pareció ver que una de esas diminutas luces se movía por la superficie del pantano. En un parpadeo, la perdió de vista. Los 4 músicos cogieron sus maletas e instrumentos y entraron al hotel. Habían estado en lugares más descuidados, incluso habían dormido en las calles un par de veces, pero este sitio era menos acogedor que cualquier cuchitril de California. Aséptico, vacío e impersonal, la luz tenue pintaba las paredes de un blanco mortecino. Pero lo que más incomodaba a Jean era el silencio. Todo estaba tan calmado que a la joven le pareció oír su propio corazón bombeando sangre a su cabeza. Cuando por fin apareció la recepcionista, fue Chester quien trató con ella. Solo él sabía hablar español. La mujer pálida y ojerosa respondió en susurros a las preguntas del californiano y colocó las 2 llaves cuidadosamente en su palma sin dejar que chocaran entre sí. Jean la observó con recelo. Parecía que le diera miedo hacerse oír. Agotados, los 4 amigos subieron a sus habitaciones. El conductor del autocar no les había dado hora de salida para el día siguiente. Dave aseguró que retomarían el viaje a primera hora y llegarían a la playa a tiempo de ver el atardecer. Sin darle más vueltas, se metió en la habitación con Nina. Jean y Chester entraron en su cuarto. A Jean le pareció un escenario salido de una novela victoriana, con la vieja cama de matrimonio coronada por un crucifijo de madera, la única decoración de la estancia. El papel pintado de las paredes estaba desconchado. La ventana daba al pantano y, aunque estaba cerrada, el olor del agua estancada se filtraba en la habitación acompañado de un viento frío. A este lugar no había llegado el verano del amor, pensó. Chester dejó sus cosas en el suelo y empezó a desnudarse. Jean lo detuvo.
Normalmente era ella quien tomaba la iniciativa cada noche, pero este sitio le había quitado las ganas. Sin mediar más palabras, se metieron juntos bajo las sábanas y trataron de conciliar el sueño. Solo cuando los ronquidos de Chester rompieron el terrible silencio, Jean consiguió quedarse dormida. A la mañana siguiente, Dave les despertó aporreando su puerta. Los cuatro se habían quedado dormidos y cuando bajaron al parking de tierra, el autocar había desaparecido sin dejar rastro. El pantano reflejaba el cielo gris y a Jean le pareció que el resto del paisaje palidecía a su alrededor. Dave estaba hecho una furia y no dejó de gritar hasta que Chester consiguió que la recepcionista les dejara usar el teléfono. Contactar con los Estados Unidos les iba a costar un dineral, les dijo. Pero Dave insistió en que el manager tenía que solucionar el asunto. Tras 2 horas de Chester intentando hacer de traductor entre las operadoras y los berridos de Dave, seguían sin saber cómo contactar con California. Jean salió al parking y se encendió un cigarrillo. Las carreteras que atravesaban la sierra estaban vacías. Nada se movía por los caminos, ni siquiera los árboles parecían mecerse con el estúpido viento. La próxima vez que Dave propusiera unas vacaciones, se iba a meter el folleto por donde le cupiera. De pronto, algo llamó su atención. Había algo atravesando el pantano. Debía ser una barca o un bote de algún tipo, pero desde esta distancia no era más que una mota negra desplazándose por la superficie gris. Jean la miró surcar las aguas hasta desaparecer en la bruma que cubría la otra orilla. Un trueno retumbó sobre su cabeza. Volvió al interior del hotel. Dave estaba al teléfono y por su tono dócil, Jean dedujo que por fin había conseguido dar con el manager. Se sentó junto a Chester y esperó a que Dave terminara de hablar. «Todo arreglado», aseguró nada más colgar. A la mañana siguiente otro autocar pasaría a recogerlos. Mientras tanto, podían visitar la zona. Jean le habría dicho a Dave lo que pensaba de la zona, pero prefirió no discutir. Chester propuso coger las guitarras y bajar al valle. Tal vez podían sacar algo de inspiración de toda esta aventura y tener un single listo cuando volvieran a casa. Nadie se opuso. Descendieron por un sendero empinado. Las nubes se habían oscurecido y tenían un destello verde, como si el bosque estuviera en el cielo y no sobre la tierra. Iban hablando a voz en grito y riéndose de sus propios chistes. El valle les devolvía el eco de sus risas, distorsionadas por la distancia. En una mirada fugaz al pantano, Jean volvió a ver la barca. Algo en su movimiento errático le llenó de angustia. Cuando quiso darse cuenta, había vuelto a desaparecer en la bruma. Por no arruinar el buen humor del grupo, Jean no dijo nada. Al llegar junto a la orilla, el aire era denso y húmedo. De pronto hacía calor, como si estuvieran en una sala de calderas. Los cuatro se sentaron a unos metros del agua y empezaron a tocar, sus voces mezclándose y retumbando por el valle. A pesar de las esperanzas de Chester, el entorno no fue realmente inspirador. Dave y Nina se cansaron pronto y decidieron meterse al agua. Habían venido a bañarse y aunque no fuera el Mediterráneo, por lo menos podrían nadar un rato. Dejaron su ropa sobre la tierra y se metieron al pantano. Chester dejó su guitarra cuidadosamente colocada y tras desvestirse siguió a sus amigos. Jean se encogió de hombros, por lo menos podía intentar disfrutarlo. Metió los pies en el agua. Estaba tibia. No había ningún oleaje más que el que provocaban Dave y Chester haciéndose ahogadillas. Nina extendió los brazos y se dejó flotar. Bajo la luz pálida del cielo nublado parecía un cadáver. Jean nadó hacia ella y se quedó a su lado. De nuevo, un trueno bramó sobre sus cabezas. Inmediatamente comenzó a caer una lluvia fina y punzante que rompió la quietud del agua. Aunque solo estaban a unos metros de la orilla, ahora apenas podían verla. Chester salió disparado para poner su preciosa guitarra a salvo de la lluvia. Jean estaba a punto de seguirle cuando notó que algo la hundía bajo la superficie. Sintió cómo el agua entraba por su nariz y abrió la boca instintivamente sin que eso ayudara en absoluto. Cuando pensaba que se iba a ahogar, la fuerza que la empujaba cedió y por fin pudo levantarse y respirar, expulsando toda el agua en incómodas arcadas. Oyó a Dave reírse. Podría haberlo matado en ese instante.
Con dificultad abrió los ojos, escocidos por el agua sucia. Durante un segundo una sombra negra cruzó entre la intensa lluvia. Jean se apartó el pelo empapado de la cara. No había nadie más que Dave y Nina, tonteando y salpicándose. Dio un par de brazadas rápidas y salió del pantano. Se puso su ropa mojada. A su alrededor el velo gris de la lluvia ocultaba el valle. Buscó a Chester con la mirada, pero se había desvanecido. Su ropa y su instrumento habían desaparecido también. Jean dio un par de voces, pero no obtuvo respuesta. Alertó a Dave y a Nina, que seguían jugando en el agua. Llamó a Chester otra vez. Nadie respondió. En la tierra embarrada se veían las huellas que había dejado al correr hacia su guitarra, pero desaparecían desde allí. Jean volvió a llamar a sus compañeros al borde de la histeria. Dave y Nina salieron del pantano y llegaron junto a ella. La noche les sorprendió recorriendo la orilla, calados hasta los huesos. Jean podría haber estrangulado a Dave. Todo esto era su culpa. Pero el joven parecía casi más asustado que ella. Nina estaba al borde del llanto. Llevaban varias horas recorriendo el borde del pantano bajo la lluvia sin haber encontrado ni rastro de Chester. Nina sugirió que volvieran al hotel y avisaran a la policía, pero Jean no quería irse. Siguieron andando y llamando a su amigo a voz en grito. Jean no podía más. Estaba a punto de sugerir que dieran la vuelta cuando oyeron algo deslizarse hacia ellos. Al girarse, vieron un punto de luz que flotaba sobre el agua y se acercaba lentamente. Se quedaron paralizados bajo la lluvia. La barca no tardó mucho en llegar frente a ellos. Era negra como la noche, la madera podrida y revenida. De su proa colgaba un farol que se mecía suavemente. En su interior, hecha trizas, estaba la guitarra de Chester. Rincón Oculto es un programa de Esencia Radio. Textos de Ernesto G.R. Sanabria narrados por Santiago Bo. Edición de sonido por Marcos Fernández, Antonio Bobo, Julio Tabernero y Belén García. Imágenes de Alina Jiménez.